Ya se han anunciado las 3 películas españolas finalistas para acudir a la próxima gala de los Oscars, y hoy te voy a contar de qué va cada una de ellas. En primer lugar tenemos Sirat, una película de Oliver Laxe que nos cuenta la historia de un padre y su hijo que acuden a Marruecos y van de rave en rave intentando encontrar a Mar, la hija perdida de la familia. Allí les pilla una guerra civil que les deja atrapados dentro del país, pero es que además ellos se adentran cada vez más de forma voluntaria, porque deciden empezar a viajar con un grupo de nómadas, cuyo estilo de vida se basa en buscar la próxima rave. Es una película lenta, con planos largos y estáticos, que reflejan a la perfección las emociones de sus personajes al adentrarse en el vasto desierto. Esa pesadez, esa quietud extrema de saber que no hay nada a 1000 kilómetros alrededor. Es una sensación con la que el director juega mucho a lo largo de la película, porque a medida que estaba avanzando, la situación de los personajes se va complicando cada vez más, y precisamente el que no haya nadie para ayudarlos es lo que la hace tan terrorífica. El problema de esta película es que su guión no terminó de convencerme, precisamente porque a mitad de metraje pega un cambio demasiado radical. Es cierto que se venía construyendo y se venía creando esta tensión y sabíamos que algo iba a pasar, pero aún así el cambio es demasiado abrupto, porque es que Sirat te promete algo que no termina de cumplir. Al final tú estás esperando ver una historia de búsqueda de una persona desaparecida, llegando quizá a tener un reencuentro o quizá no. No tiene por qué tener un final feliz, pero sí que esperas que haya más desarrollo dentro de lo que es la trama principal, este propósito original de los personajes. Pues al final esta película se convierte en una lucha por la supervivencia, una lucha muy dura y que transforma por completo tanto la situación como a los propios personajes. Leí un comentario en Letterboxd que venía a decir algo así como que esta película lo único que buscaba era provocar al espectador, hacerle sentir esta ansiedad extrema y sin llegar a concluir de forma clara, dejando la historia como a medias. Y la verdad es que sí, Sirat deja en el espectador una sensación de vacío y de falta de propósito bastante fuertes. Sin embargo, quizá es precisamente esto lo que el director buscaba, y no por eso hace que la película sea mejor o peor, simplemente diferente. Personalmente, de las 3 es la que menos me gusta, pero aún así también tiene cosas muy buenas. Las actuaciones son brillantes, en especial la del niño. Los planos se nota que están hechos con mucho cariño y mucho cuidado. Y la atmósfera y el ambiente de tensión que consigue crear están muy bien logrados. Además, el uso de la música también ayuda mucho a crear esta atmósfera de tensión que comentaba. ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. En segundo lugar tenemos Sorda, una película de Eva Libertad, que nos cuenta la historia de Ángela y la forma que tiene de experimentar la vida con todas las limitaciones que supone su sordera. Esta película se centra especialmente en el tema de la maternidad, pues todo cambia para la protagonista y para su pareja cuando descubren que está embarazada. Es una película casi documental, muy intimista y que se centra en concienciar sobre una realidad que afecta a miles de personas. Es muy interesante cómo juega con el tema del sonido y las perspectivas, porque al principio lo vemos y lo escuchamos todo como personas oyentes. Estamos fuera de este punto de vista de Ángela. Se nos cuenta y se nos muestra cómo ella tiene que hacer esfuerzos extra para comunicarse con el resto del mundo, porque a día de hoy es una realidad que prácticamente nadie sabe lengua de signos. Y después, más adelante, esta perspectiva cambia y empezamos a escuchar cómo ella lo hace. Empezamos a adentrarnos en el silencio. E incluso tenemos momentos en los que ella intenta ceder y formar parte de esta sociedad, intentar ser como todos los demás, poniéndose los audífonos. Y ahí nos damos cuenta de lo terrible que es la experiencia de escuchar para las personas sordas, que deben tener audífonos, porque los audífonos para nada te permiten escuchar como una persona oyente, sino que casi pueden llegar a suponer una limitación más. Este juego con las perspectivas de las personas oyentes y las personas sordas dentro de la película me recordó mucho a otra película que vi recientemente este año, que se llama The Sound of Metal. En esta el protagonista es además músico, y tiene que pasar una gran etapa de duelo cuando empieza a perder el oído y se da cuenta de que su relación con la música ha cambiado para siempre. Pero regresando a Sorda, esta se centra por completo en la figura de Ángela y cómo ella va atravesando este periodo de maternidad y de empezar a criar a su hija, que además es oyente. Ella llega incluso a sentirse aislada, ya que tanto su pareja, Héctor, como la niña, Ona, escuchan. Y la forma de comportarse de Héctor en la casa y con respecto a Ángela varía, porque ahora tiene una hija que escucha, ya no necesita tanto usar la lengua de signos.
Esto hace que la protagonista empiece a sentirse aislada. Y creo que esta película consigue muy bien transmitirnos esa sensación de inseguridad y esos sentimientos encontrados de Ángela. Estoy convencida de que este personaje llega incluso a sentirse mala persona por desear que su hija fuera como ella, por encontrar algo en común, algo que las uniera, porque es mucho más fácil comunicarse con alguien que tampoco escucha. Por eso precisamente vemos planos en los que intenta ponerle unos cascos con cancelación de ruido para que la niña pierda momentáneamente esta capacidad de oír y pueda centrarse en cómo ella le signa, porque al final, a través de los signos, es la única forma que Ángela va a tener de comunicarse con su hija. Y su hija, durante la película, aún es muy pequeña, pero una parte de Ángela teme que nunca sean capaces de comunicarse y de establecer un vínculo. Creo que es una película muy emotiva, con momentos preciosos y también algo desgarradores, y que se nota que está hecho con mucha alma, con cariño y con mucho cuidado. Además, cabe destacar que es la primera película española que se centra por completo en contar la historia de una persona que es sorda. Ya no hablamos de un personaje sordo, sino que la actriz que la interpreta también lo es. ¿Pero sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí y yo soy oyente. Por último tenemos Romería, de Carla Simón. Esta película es una especie de cierre, de trilogía, a una historia bastante autobiográfica por parte de la autora. Carla Simón se caracteriza por hacer películas también muy realistas, con un tono documental, con actores incluso que no son profesionales, para trasladarnos y contarnos con toda la veracidad posible ciertas situaciones que ocurren a día de hoy. Con Verano 1993 nos contaba la historia de una niña cuyos padres mueren y debe irse a vivir con su tío al campo. Allí se nos muestra cómo esta familia empieza a estructurarse e intentan hacerse los unos a los otros, pues ahora esta es su nueva forma de vivir. Con Alcarrás también nos cuenta una historia rural, en la que una familia de agricultores ve amenazado su forma de vida cuando están a punto de perder su casa. Y por último, en Romería se nos cuenta la historia de Marina, una chica cuyos padres también murieron cuando ella era pequeña a causa del SIDA. Este es un tema del cual Carla Simón habla mucho y precisamente porque a ella le tocó de cerca. Intenta concienciar sobre todo lo que conlleva. En Romería, Marina va a visitar a la familia de su padre, a la cual aún apenas conoce, y allí descubre que estos guardaban ciertos secretos y empieza a entender cómo fue de verdad la historia de su padre. Ella conoce un poco la historia de su madre gracias a un diario que conserva, en el cual ella cuenta de una forma bastante irreal e idealizada cómo era la vida en los 80. En realidad, la pareja que formaban los padres de la chica sufrieron bastante, ambos eran adictos y tenían muchos problemas. Pero Marina conserva en su cabeza una idea muy difusa y distinta de todo esto, pues solo conoce estas narraciones de su madre. Es una película bastante pausada y que también se toma mucho su tiempo en ir contándote la historia con planos largos y tranquilos, bastante estáticos en su gran mayoría. A nivel general, las tres películas tienen en común este tono bastante pausado y podríamos decir incluso que documental. No sé si es un estilo que se está afianzando entre los cineastas españoles o simplemente estas tres películas conservan este tono porque es lo que les gusta a la Academia de Cine, que es quien ha seleccionado a las finalistas. Pero regresando a Romería, he de decir que no toda la película tiene este tono tan pausado y documental, porque hay un punto en el que, al igual que pasa con Sirat, la película gira y empieza a mostrarnos una fase más experimental. Carla Simón empieza a explorar y nos muestra desde la perspectiva de Marina y de dentro de su cabeza cómo es esta relación de sus padres. Empieza a verlos por las playas de Vigo, en el barco en el que vivían, empieza a imaginar cómo sería la vida de estos dos. Y lo hace además poniéndose a sí misma y a Bruno, otro de los personajes que es uno de sus primos, como protagonistas. Es decir, imagina a sus padres con los rostros y los cuerpos de ella misma y de su primo Bruno. Y en esta fase de la película yo he de decir que quedé encantada. Fue sin duda mi parte favorita, porque como digo, la directora se dejó llevar un poco y empezó a experimentar y nos muestra planos de una belleza increíble, con una dirección de fotografía muy cuidada y un uso del color magnífico. Es que podríamos analizar varios de estos planos de forma individual, porque hace además un juego con la composición. Hay un plano, por ejemplo, en el que ella está sentada junto a su madre y aquí vemos cómo se le da protagonismo, haciendo como una especie de línea paralela en el que al fondo tienen al edificio, haciéndolo partícipe también a él. También hace mucho esto con el mar, con las playas. Juega mucho con los espacios.
También lo hace con una escena en la que ambos personajes suben como a una especie de faro, una especie de casita en la cual se besan y en la cual simplemente comparten momentos y están juntos y aprecian la belleza que hay en estar juntos. Durante toda la película, además, esto se alterna con lecturas del diario de la madre de Marina, donde se nos cuentan estas aventuras que ellos vivían y que, sin embargo, en este momento de la película más surrealista, vemos de una forma más cruda. Sigue siendo muy idealizado porque está todo dentro de la cabeza de Marina, pero ya no solamente tenemos las palabras de la madre contándonos que tuvo un buen viaje con la droga, sino que también vemos esos momentos de abstinencia en los que ambos están peleando y luchando por hacer lo que sea para conseguir volver a drogarse. Es una película muy bella y que sin duda es de mis favoritas. De hecho, mi top está bastante claro, está Romería, Sorda y Sirat. Veremos a ver cuál de las tres gana. Porque sí es cierto que con Romería tengo un problema. Y es que esto sucede en realidad con toda la cinematografía de Carla Simón. Y es que ella elige para sus películas actores que no son profesionales. Esto es algo que se viene haciendo desde hace mucho. Algo que se convirtió en costumbre, por ejemplo, en el neorrealismo italiano o incluso en la Nouvelle Vague, donde el objetivo final era concienciar de una realidad. Y qué mejor para concienciar de cómo es la realidad que usar a personas que no son actores, que no están actuando, que te están contando esa realidad de la forma más sincera posible porque ellos mismos la están viviendo. Y es una corriente más y es una forma más de trabajar. Sin embargo, a día de hoy, desde la perspectiva de una persona que es actriz, que la protagonista, esta chica, Marina, consiguiera el papel porque alguien se le acercó por la calle y le dijera, oye, ¿quieres actuar en una película? Es muy, muy frustrante. Desde la perspectiva de alguien que lleva años preparándose, que lucha para conseguir castings, que se graba prácticamente todos los días con su teléfono móvil, luchando por conseguir algo de trabajo, incluso aunque no te lo paguen. Pues es muy frustrante ver cómo estas cosas pasan y ver cómo esta chica, además, la vi en una entrevista, en un reel, decía que para ella, bueno, simplemente había ido a los castings como una broma, como a ver hasta dónde llego. Y que claro, ahora no está preparada para lidiar con todo lo que supone la fama, para lidiar con la repercusión que puede llegar a tener si su película llega a los Oscars. Y la escuché decir en la entrevista que le daba mucha pereza toda esta situación de tener que hacer entrevistas, de lidiar con la fama que estaba empezando a tener. Y claro, cuando metes en este mundo a alguien que no está preparado para todo esto, te encuentras con este tipo de situaciones. Porque los actores curramos, nos formamos, trabajamos muchísimo y nos metemos dentro de los personajes hasta casi sentirnos parte de ellos. Pero no solamente eso es nuestro trabajo, también luego hay una parte de, sobre todo las personas que ya están en una esfera muchísimo más alta, de lidiar con todo esto, de hacer entrevistas, ruedas de prensa, la fama, que tu vida de repente se pueda llegar a hacer pública. Todo esto es algo de lo que a nosotros nos hablan, nos preparan, se trabaja, se tiene en cuenta. Sabes dónde te estás metiendo. Tu pasión es algo que si de verdad puedes triunfar en ello y de verdad consigues trabajar y vivir de ello, también puede que te lleve a ser una figura pública de más o menos repercusión. Pero la verdad es un tema que me provoca sensaciones encontradas, porque lo que comentaba antes, a día de hoy hay miles y miles, solamente en España, miles y miles de actores formándose diariamente, que continúan haciendo casting, que continúan haciendo cursos, que luchan por conseguir un pequeño papel en una obra, por conseguir un pequeño papel de reparto, que tenemos que estar haciendo figuración para poder conseguir un dinerillo de vez en cuando, haciendo otras 1000 cosas, teniendo otros trabajos precarios para poder mantenernos y para poder seguir viviendo en esta ciudad. Y que de repente llegue esta chica y se lo ofrezcan en bandeja, porque sí, porque les gustó su aspecto, su forma de caminar, pues sí, pues da un poco de rabia. Y no le resta valor a la película, pero desde mi punto de vista sí que me quita un poco las ganas de que Romería sea la finalista para llegar a los Oscars. Por tanto, como conclusión, mi favorita para acudir este año a la gala de los Oscars, representando a España, es Sorda. Porque sí, porque además es una película que es muy bella, en cuyo caso no sé si de verdad se cogió a una persona que es actriz o que simplemente es una chica sorda. Pero en este caso sí que lo veo más justificado, porque obviamente una persona oyente no puede ponerse en el lugar igual de bien que una persona que tiene esta discapacidad. Entonces, bueno, si esto ocurre, que no lo sé, no me he informado, es bastante más justificable, podría decirse. Al final es que es una persona sorda la que tiene que transmitir la realidad y concienciar sobre la realidad de las personas sordas. Pero sí, para terminar, decir que esta película es preciosa, que os animo a verla,
que se estrenó hace bastante ya en el cine, a principios de año, y actualmente creo que en Madrid solo se puede ver en los cines Verdi. Pero creo que también la van a poner en Movistar Plus y probablemente en alguna otra plataforma más adelante. Por otra parte, Sirat ya también se estrenó en cines y creo que también está en alguna otra plataforma más adelante, la pondrán en alguna otra, os comentaré. Y por último, Romería se acaba de estrenar en el cine, así que si tenéis ganas de verla, aún estáis a tiempo de ir a verla a las salas. Aquí pone que no tenía hijos. Ya. Que soy su hija. Eres su hija. Tu padre murió en el 92. Es que entonces yo tendría recuerdos. En 5 años no vino nunca a Barcelona. Eso ha sido todo. Si os ha gustado, ya sabéis qué hacer. Dadle like, suscribíos, dadle a la campanita y dejadme en los comentarios qué os han parecido estas 3 películas. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire.